¿Sabes cómo se conocieron Sherlock Holmes y el Dr. Watson? Todo empezó aquí. En Derecho al Oído presentamos Estudio en Escarlata, una novela de Arthur Conan Doyle. Prepárate para descubrir el origen del detective más famoso del mundo en una historia de venganza que cruza continentes. Un estudio en Escarlata. Primera parte. Capítulo 1. El señor Sherlock Holmes. En 1878 me gradué como doctor en medicina en la Universidad de Londres y me dirigí a Netley para cursar los estudios prescritos para los cirujanos del ejército. Tras completar mis estudios allí, fui asignado al 5º Regimiento de Fusileros de Northumberland como cirujano ayudante. El regimiento estaba estacionado en la India por aquel entonces, y antes de que pudiera incorporarme, estalló la Segunda Guerra Afgana. Al desembarcar en Bombay, me enteré de que mi cuerpo de ejército había avanzado a través de los pasos y ya se encontraba en territorio enemigo. Sin embargo, lo seguí con muchos otros oficiales que se encontraban en la misma situación que yo, y logré llegar sano y salvo a Kandahar, donde encontré a mi regimiento y asumí de inmediato mis nuevas funciones. La campaña trajo honores y ascensos a muchos, pero para mí solo trajo desgracias y desastres. Me separaron de mi brigada y me asignaron a los Berkshires, con quienes serví en la fatal batalla de Maiwand. Allí, una bala de Jezail me alcanzó en el hombro, destrozándome el hueso y rozando la arteria subclavia. Habría caído en manos de los asesinos Ghazis de no haber sido por la devoción y el coraje de Murray, mi ordenanza, quien me arrojó sobre un caballo de carga y logró llevarme sano y salvo a las líneas británicas. Agotado por el dolor y débil por las prolongadas penurias que había padecido, me trasladaron, junto con un gran séquito de heridos, al hospital de base de Peshawar. Allí me recuperé y ya había mejorado lo suficiente como para poder caminar por las salas e incluso tomar el sol un rato en la terraza, cuando me atacó la fiebre tifoidea, esa maldición de nuestras posesiones indias. Durante meses se desesperó por mi vida, y cuando por fin recuperé la convalecencia, estaba tan débil y demacrado que una junta médica decidió que no se perdería ni un día en enviarme de vuelta a Inglaterra. Me enviaron, pues, en el buque de transporte de tropas Orontes, y desembarqué un mes después en el muelle de Portsmouth, con mi salud irremediablemente quebrantada, pero con el permiso de un gobierno paternal para dedicar los siguientes 9 meses a intentar mejorarla. No tenía parientes ni amigos en Inglaterra, y por lo tanto era libre como el aire, o tan libre como un ingreso de 11 chelines y 6 peniques al día le permite a un hombre serlo. En tales circunstancias, gravité naturalmente hacia Londres, ese gran pozo negro en el que todos los holgazanes y ociosos del imperio son irresistiblemente drenados. Allí me alojé un tiempo en un hotel privado en el Strand, llevando una vida sin comodidades ni sentido y gastando el dinero que tenía con mucha más liberalidad de la que debía. Tan alarmante se volvió mi situación financiera que pronto comprendí que debía abandonar la metrópoli y residir en algún lugar rural, o que debía cambiar por completo mi estilo de vida. Optando por esta última alternativa, comencé por decidirme a dejar el hotel y a instalarme en un domicilio menos pretencioso y más económico. El mismo día que llegué a esta conclusión, estaba en el Criterion Bar cuando alguien me tocó el hombro y, al girarme, reconocí al joven Stamford, quien había sido auxiliar de enfermería en Barts. Ver un rostro amigo en la inmensidad de Londres es un verdadero placer para un hombre solitario.
En el pasado, Stamford nunca había sido un íntimo amigo mío, pero ahora lo saludé con entusiasmo, y él, a su vez, pareció alegrarse de verme. Lleno de alegría, lo invité a almorzar conmigo en el Holborn y partimos juntos en un cabriolé. «¿Qué has estado haciendo, Watson?», preguntó con evidente asombro mientras caminábamos traqueteando por las concurridas calles de Londres. «Estás delgado como un listón y moreno como una nuez». Le hice un breve resumen de mis aventuras y apenas lo había concluido cuando llegamos a nuestro destino. «Pobre diablo», dijo con conmiseración tras escuchar mis desgracias. «¿Qué tramas ahora?» «Busco alojamiento», respondí. «Estoy intentando resolver el problema de si es posible conseguir habitaciones cómodas a un precio razonable». «Es algo extraño», comentó mi compañero. «Usted es el segundo hombre hoy que me ha dirigido esa expresión». «¿Y quién fue el primero?», pregunté. «Un tipo que trabaja en el laboratorio químico del hospital. Esta mañana se lamentaba porque no conseguía que alguien lo acompañara a medias en unas bonitas habitaciones que había encontrado y que eran demasiado caras para su bolsillo». «Por Dios», exclamé, «si de verdad quiere compartir la habitación y los gastos con alguien, soy el hombre ideal. Preferiría tener compañero a estar solo». El joven Stamford me miró con extrañeza por encima de su copa de vino. «Todavía no conoces a Sherlock Holmes», dijo. «Quizás no te gustaría tenerlo como compañero constante». «¿Pero qué hay contra él?» «Oh, no dije que tuviera nada en contra de él. Tiene ideas un poco raras. Es un entusiasta de algunas ramas de la ciencia. Que yo sepa, es una persona bastante decente». «¿Un estudiante de medicina, supongo?», dije. No tengo ni idea de qué pretende estudiar. Creo que tiene un buen nivel de anatomía y es un químico de primera, pero, que yo sepa, nunca ha cursado ninguna clase de medicina sistemática. Sus estudios son muy inconexos y excéntricos, pero ha acumulado una gran cantidad de conocimientos fuera de lo común que asombrarían a sus profesores». «¿Nunca le preguntaste a qué se dedicaba?», pregunté. «No es un hombre al que sea fácil hacer hablar, aunque puede ser bastante comunicativo cuando le apetece». «Me gustaría conocerlo», dije. «Si voy a alojarme con alguien, preferiría a un hombre estudioso y tranquilo. Todavía no tengo la fuerza suficiente para soportar mucho ruido o agitación. En Afganistán tuve suficiente de ambos para el resto de mi vida. ¿Cómo podría conocer a ese amigo tuyo?» «Seguro que está en el laboratorio», respondió mi compañero. «O bien evita el lugar durante semanas, o bien trabaja allí de la mañana a la noche. Si quieres, damos una vuelta juntos después de comer». «Por supuesto», respondí, y la conversación se desvió hacia otros cauces. Mientras nos dirigíamos al hospital después de dejar el Holborn, Stamford me dio algunos detalles más sobre el caballero al que me propuse acoger como compañero de alojamiento. «No me culpes si no te llevas bien con él», dijo. «No sé nada más de él que lo que he aprendido al encontrarme con él ocasionalmente en el laboratorio. Tú propusiste este arreglo, así que no debes responsabilizarme». «Si no nos llevamos bien, será fácil separarnos», respondí. «Me parece, Stamford», añadí, mirando fijamente a mi compañero, «que tienes motivos para desentenderte del asunto. ¿Tan temible es el carácter de este tipo, o qué? No te andes con rodeos». «No es fácil expresar lo inexpresable», respondió riendo. «Holmes es demasiado científico para mi gusto, roza la frialdad. Me lo imagino dándole a un amigo una pizca del último alcaloide vegetal, no por maldad, ¿entiende?, sino simplemente por curiosidad para tener una idea precisa de sus efectos.
Para ser justos, creo que él mismo lo tomaría con la misma prontitud. Parece tener pasión por el conocimiento exacto y preciso. Muy cierto. Sí, pero puede que se lleve al extremo. Cuando se trata de golpear a los sujetos en las salas de disección con un palo, ciertamente está tomando una forma bastante extraña. ¿Golpeando a los cadáveres? Sí, para comprobar hasta qué punto pueden quedar moretones después de la muerte. Lo vi con mis propios ojos. ¿Y aún así dices que no es estudiante de medicina? No. Dios sabe cuáles son sus objetivos de estudio. Pero aquí estamos, y debes formarte tu propia impresión sobre él. Mientras hablaba, giramos por un callejón estrecho y cruzamos una pequeña puerta lateral que daba a un ala del gran hospital. Era un terreno familiar para mí, y no necesité que me guiaran mientras subíamos por la desolada escalera de piedra y recorríamos el largo pasillo con su vista de paredes encaladas y puertas de color pardo. Cerca del final, un pasaje bajo y arqueado se bifurcaba y conducía al laboratorio químico. Esta era una cámara alta, alineada y repleta de innumerables botellas. Amplias mesas bajas estaban dispersas, erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen, con sus llamas azules y parpadeantes. Solo había un estudiante en la sala, inclinado sobre una mesa distante, absorto en su trabajo. Al oír nuestros pasos, miró a su alrededor y se puso de pie de un salto con un grito de alegría. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré!, le gritó a mi compañero, corriendo hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano. He encontrado un reactivo que se precipita con la hemoglobina y con nada más. Si hubiera descubierto una mina de oro, no habría podido brillar mayor alegría en su rostro. «El Dr. Watson, el señor Sherlock Holmes», dijo Stamford al presentarnos. «¿Cómo estás?», dijo cordialmente, apretándome la mano con una fuerza que no debería haberle atribuido. «Has estado en Afganistán, por lo que veo». «¿Cómo diablos supo eso?», pregunté asombrado. «No importa», dijo, riéndose para sí mismo. «La pregunta ahora es sobre la hemoglobina. Seguro que comprendes la importancia de este descubrimiento mío». «Es interesante, químicamente, sin duda», respondí. «Pero en la práctica...» «¡Caramba! Es el descubrimiento médico-legal más práctico en años. ¿No ves que nos da una prueba infalible para las manchas de sangre? ¡Ven aquí ahora mismo!». Me agarró de la manga de la chaqueta con entusiasmo y me atrajo hacia la mesa en la que había estado trabajando. «Tomemos un poco de sangre fresca», dijo, clavándose un punzón largo en el dedo y extrayendo la gota resultante con una pipeta. «Ahora añado esta pequeña cantidad de sangre a 1 litro de agua. Observarás que la mezcla resultante tiene la apariencia de agua pura. La proporción de sangre no puede ser mayor que 1 entre 1.000.000. Sin embargo, no dudo de que podremos obtener la reacción característica». Mientras hablaba, echó en el recipiente unos cristales blancos y luego añadió unas gotas de un líquido transparente. En un instante, el contenido adquirió un color caoba apagado y un polvo parduzco se precipitó al fondo del frasco de cristal. «¡Ja! ¡Ja!», gritó, aplaudiendo y con la misma alegría que un niño con un juguete nuevo. «¿Qué te parece?». «Parece ser una prueba muy delicada», comenté. «¡Hermoso! ¡Hermoso!». La antigua prueba del Guiacum era muy torpe e incierta. Lo mismo ocurre con el examen microscópico de glóbulos sanguíneos. Este último carece de valor si las manchas tienen solo unas horas. Ahora bien, esto parece funcionar igual de bien, ya sea sangre vieja o reciente.
Si se hubiera inventado esta prueba, cientos de hombres habrían pagado el precio de sus crímenes hace mucho tiempo. En efecto, murmuré, los casos penales giran constantemente en torno a ese único punto. Un hombre es sospechoso de un delito, quizás meses después de haberlo cometido. Se examina su ropa blanca o sus prendas y se descubren manchas marrones. ¿Son manchas de sangre, de barro, de óxido, de fruta o qué? Esa es una pregunta que ha intrigado a muchos expertos. ¿Y por qué? Porque no existía una prueba fiable. Ahora tenemos la prueba de Sherlock Holmes y ya no habrá ninguna dificultad. Sus ojos brillaban mientras hablaba, y puso su mano sobre su corazón e hizo una reverencia como si se dirigiera a una multitud que aplaudía creada por su imaginación. «Estás de enhorabuena», comenté, bastante sorprendido por su entusiasmo. Estuvo el caso de von Bischoff en Frankfurt el año pasado. Sin duda lo habrían ahorcado de haber existido esta prueba. Luego estuvieron Mason de Bradford, el infame Mueller, Lefebvre de Montpellier y Samson de Nueva Orleans. Podría nombrar una veintena de casos en los que habría sido decisivo. «Pareces un calendario ambulante del crimen», dijo Stamford riendo. «Podrías empezar un periódico así, llamarlo Noticias Policiales del Pasado». «Podría ser una lectura muy interesante», comentó Sherlock Holmes, pegándose un pequeño trozo de tirita sobre el pinchazo del dedo. «Tengo que tener cuidado», continuó, volviéndose hacia mí con una sonrisa, «porque me dedico mucho a los venenos». Extendió la mano mientras hablaba y noté que estaba toda moteada con trozos de tirita similares y descolorida por ácidos fuertes. «Vinimos por negocios», dijo Stamford, sentándose en un taburete alto de 3 patas y empujando otro hacia mí con el pie. «Mi amigo quiere buscar alojamiento, y como te quejabas de que no conseguías a nadie que pagara la mitad contigo, pensé que sería mejor reunirme contigo». Sherlock Holmes parecía encantado con la idea de compartir su habitación conmigo. «Le he echado el ojo a una suite en Baker Street», dijo, «que nos vendría de maravilla. Espero que no le moleste el olor a tabaco fuerte». «Yo siempre fumo tabaco de barco», respondí. «Me basta. Suelo tener productos químicos y, de vez en cuando, hago experimentos». «¿Te molestaría?» «De ninguna manera». «Veamos, ¿cuáles son mis otros defectos? A veces me pongo de mal humor y no abro la boca durante días. No pienses que estoy enfadado cuando hago eso. Déjame en paz, y pronto me pondré bien. ¿Qué tienes que confesar ahora? Es mejor que 2 personas se conozcan bien antes de empezar a vivir juntas». Me reí de este interrogatorio. «Tengo un cachorro de bulldog», dije. «Y me molestan los ruidos porque tengo los nervios alterados, me levanto a horas intempestivas y soy extremadamente perezoso. Tengo otros vicios cuando estoy bien, pero esos son los principales ahora mismo». «¿Incluyes tocar el violín en tu categoría de ruidos molestos?», preguntó ansioso. «Depende del músico», respondí. «Un violín bien tocado es un regalo para los dioses, uno mal tocado». «Oh, está bien», exclamó con una risa alegre. «Creo que podemos darlo por decidido, es decir, si las habitaciones le resultan agradables. ¿Cuándo las veremos?» «Pasa por mí mañana al mediodía y juntos iremos a arreglar todo», respondió. «Está bien, al mediodía exactamente», dije estrechándole la mano. Lo dejamos trabajando entre sus químicos y caminamos juntos hacia mi hotel. «Por cierto», pregunté de repente, deteniéndome y volviéndome hacia Stamford, «¿cómo diablos supo que yo venía de Afganistán?» Mi compañero sonrió con una sonrisa enigmática.
Esa es su pequeña peculiaridad, dijo. Mucha gente ha querido saber cómo descubre las cosas. ¡Oh! ¿Un misterio?, exclamé frotándome las manos. Esto es muy interesante. Le estoy muy agradecido por reunirnos. El estudio adecuado de la humanidad es el hombre, ya sabe. Entonces, debes estudiarlo, dijo Stamford al despedirse, aunque te parecerá un problema complejo. Apuesto a que él aprende más de ti que tú de él. Adiós. Adiós, respondí y seguí caminando hacia mi hotel, bastante interesado en mi nuevo conocido. Capítulo 2. La ciencia de la deducción. Nos reunimos al día siguiente, como habíamos acordado, e inspeccionamos las habitaciones del número 221B de la calle Baker, de las que nos había hablado en nuestra reunión. Consistían en un par de cómodas habitaciones y una amplia y espaciosa sala de estar, amueblada con gusto e iluminada por dos grandes ventanales. Tan deseables eran los apartamentos en todos los sentidos, y tan moderadas nos parecieron las condiciones al dividirnos los gastos, que cerramos el trato al instante y tomamos posesión de inmediato. Esa misma tarde trasladé mis cosas del hotel, y a la mañana siguiente Sherlock Holmes me siguió con varias cajas y baúles. Durante un par de días nos dedicamos a desempacar y organizar nuestras pertenencias de la mejor manera posible. Una vez hecho esto, poco a poco empezamos a instalarnos y a adaptarnos a nuestro nuevo entorno. Holmes no era, sin duda, un hombre con quien fuera difícil convivir. Era tranquilo y sus hábitos eran regulares. Rara vez se levantaba después de las 10 de la noche e invariablemente desayunaba y salía antes de que yo me levantara. A veces pasaba el día en el laboratorio químico, a veces en las salas de disección, y ocasionalmente daba largos paseos que parecían llevarlo a las zonas más bajas de la ciudad. Nada podía superar su energía cuando le asaltaba el trabajo, pero de vez en cuando una reacción lo dominaba, y durante días enteros se tumbaba en el sofá de la sala de estar, sin apenas pronunciar palabra ni mover un músculo de la mañana a la noche. En estas ocasiones he notado una expresión tan soñadora y vacía en sus ojos que podría haber sospechado que era adicto a algún narcótico si la templanza y la limpieza de toda su vida no se lo hubieran impedido. Con el paso de las semanas, mi interés por él y mi curiosidad por sus objetivos en la vida se intensificaron gradualmente. Su persona y apariencia eran tales que llamaban la atención del observador más casual. Medía algo más de 1,80 m y era tan delgado que parecía considerablemente más alto. Su mirada era aguda y penetrante, salvo en esos intervalos de letargo a los que he aludido, y su nariz fina y aguileña le daba a toda su expresión un aire de alerta y decisión. Su barbilla también tenía la prominencia y el aplomo que caracterizan al hombre decidido. Sus manos estaban invariablemente manchadas de tinta y productos químicos, pero poseía una extraordinaria delicadeza de tacto, como pude notar con frecuencia al observarlo manipular sus frágiles instrumentos científicos. El lector podría tacharme de entrometido sin remedio si confieso cuánto despertaba este hombre mi curiosidad y con cuánta frecuencia me esforzaba por superar su reticencia en todo lo que le concernía. Sin embargo, antes de emitir un juicio, conviene recordar lo vacía que era mi vida y lo poco que había que captar mi atención. Mi salud me impedía salir a menos que el tiempo fuera excepcionalmente bueno, y no tenía amigos que me visitaran y rompieran la monotonía de mi vida diaria. En estas circunstancias, acogí con entusiasmo el pequeño misterio que rodeaba a mi compañero y dediqué gran parte de mi tiempo a desentrañarlo.
No estudiaba medicina. Él mismo, en respuesta a una pregunta, confirmó la opinión de Stamford al respecto. Tampoco parecía haber seguido ningún curso de lectura que lo capacitara para obtener un título en ciencias, ni ninguna otra vía reconocida que le diera acceso al mundo académico. Sin embargo, su celo por ciertos estudios era notable, y dentro de ciertos límites excéntricos, su conocimiento era tan extraordinariamente amplio y minucioso que sus observaciones me han asombrado. Sin duda, nadie trabajaría tan duro ni obtendría una información tan precisa a menos que tuviera un fin definido en mente. Los lectores inconexos rara vez destacan por la exactitud de su conocimiento. Nadie se agobia con nimiedades a menos que tenga una muy buena razón para hacerlo. Su ignorancia era tan notable como su conocimiento. De literatura, filosofía y política contemporáneas parecía no saber prácticamente nada. Al citar a Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor ingenuidad quién era y qué había hecho. Sin embargo, mi sorpresa llegó al colmo cuando descubrí, casualmente, que ignoraba la teoría copernicana y la composición del sistema solar. Que cualquier ser humano civilizado en este siglo XIX ignorara que la Tierra giraba alrededor del Sol me parecía un hecho tan extraordinario que apenas podía comprenderlo. «Parece asombrado», dijo, sonriendo ante mi expresión de sorpresa. «Ahora que lo sé, haré todo lo posible por olvidarlo». «¿Olvidarlo?» «Verá», explicó. Considero que el cerebro de un hombre es, en su origen, como un pequeño desván vacío, y hay que llenarlo con los muebles que uno elija. Un necio absorbe toda la madera que encuentra, de modo que el conocimiento que podría serle útil queda desplazado, o en el mejor de los casos, mezclado con un montón de otras cosas, lo que le dificulta tenerlo a mano. Ahora bien, el artesano hábil es muy cuidadoso con lo que mete en su desván cerebral. No tendrá nada más que las herramientas que le ayuden en su trabajo, pero de estas tiene una gran variedad, y todas en el orden más perfecto. Es un error pensar que ese pequeño cuarto tiene paredes elásticas y puede dilatarse a voluntad. Tenga la seguridad de que llega un momento en que por cada conocimiento que añade, olvida algo que ya sabía. Por lo tanto, es de suma importancia que los datos inútiles no reemplacen a los útiles. «Pero el sistema solar», protesté. «¿Y a mí qué me importa?», interrumpió con impaciencia. «Dice que giramos alrededor del Sol. Si giráramos alrededor de la Luna, no me importaría nada, ni a mí ni a mi trabajo». Estuve a punto de preguntarle qué trabajo podría ser ese, pero algo en su actitud me indicó que la pregunta sería inoportuna. Reflexioné sobre nuestra breve conversación, sin embargo, e intenté sacar conclusiones. Dijo que no adquiriría ningún conocimiento que no se relacionara con su objetivo. Por lo tanto, todo el conocimiento que poseía era el que le sería útil. Enumeré mentalmente todos los puntos sobre los que me había demostrado estar excepcionalmente bien informado. Incluso tomé un lápiz y los anoté. No pude evitar sonreír al leer el documento cuando lo terminé. Decía así: Sherlock Holmes, sus límites. 1. Conocimiento de literatura, nulo. 2. Filosofía, nulo. 3. Astronomía, nulo. 4. Política, débil. 5. Botánica, variable. Bien versado en belladona, opio y venenos en general. No sabe nada de jardinería práctica. 6. Geología. Práctica, pero limitada. Identifica a simple vista los diferentes tipos de suelo. Después de los paseos me ha mostrado salpicaduras en sus pantalones y me ha dicho por su color y consistencia en qué parte de Londres las había recibido. 7. Química.
profunda. 8. Anatomía, precisa, pero poco sistemática. 9. Literatura sensacionalista, inmensa. Parece conocer cada detalle de cada horror perpetrado en el siglo. 10. Toca bien el violín. 11. Es un experto esgrimista de bastón, boxeador y espadachín. 12. Tiene un buen conocimiento práctico del derecho británico. Cuando llegué tan lejos en mi lista, la arrojé al fuego con desesperación. Si tan solo pudiera encontrar lo que este tipo pretende reconciliando todos estos logros y descubriendo una vocación que los necesite todos, me dije, mejor desisto de inmediato. Veo que he aludido antes a su talento con el violín. Era notable, pero tan excéntrico como todos sus demás logros. Sabía bien que podía tocar piezas, incluso piezas difíciles, porque a petición mía me había interpretado algunos Lieder de Mendelssohn y otros favoritos. Sin embargo, cuando lo dejaban solo, rara vez producía música ni intentaba tocar una melodía conocida. Reclinado en su sillón por las noches, cerraba los ojos y rascaba despreocupadamente el violín que tenía sobre las rodillas. A veces los acordes eran sonoros y melancólicos, en ocasiones fantásticos y alegres. Claramente reflejaban los pensamientos que lo dominaban, pero no podía determinar si la música los alimentaba o si la interpretación era simplemente fruto de un capricho o una fantasía. Podría haberme rebelado contra estos solos exasperantes si no hubiera sido porque solía terminarlos tocando en rápida sucesión una serie completa de mis melodías favoritas, como una pequeña compensación por la prueba de mi paciencia. Durante la primera semana, más o menos, no tuvimos visitas, y empecé a pensar que mi compañero estaba tan solo como yo. Sin embargo, pronto descubrí que tenía muchos conocidos, pertenecientes a las más diversas clases sociales. Había un hombrecillo cetrino, con cara de rata y ojos oscuros, que me presentaron como el señor Lestrade, y que vino 3 o 4 veces en una sola semana. Una mañana, una joven, elegantemente vestida, nos visitó y se quedó media hora o más. Esa misma tarde llegó un visitante canoso y desaliñado, con aspecto de vendedor ambulante judío que me pareció muy excitado y al que seguía de cerca una anciana desaliñada. En otra ocasión, un anciano caballero de pelo canoso tuvo una entrevista con mi compañero, y en otra, un mozo de tren con su uniforme de terciopelo. Cuando alguno de estos anodinos individuos aparecía, Sherlock Holmes solía pedir permiso para usar la sala de estar, y yo me retiraba a mi dormitorio. Siempre se disculpaba por causarme esta molestia. «Tengo que usar esta habitación como lugar de trabajo», decía, «y estas personas son mis clientes». De nuevo tuve la oportunidad de hacerle una pregunta directa, y de nuevo mi delicadeza me impidió obligar a otro hombre a confesarse conmigo. En aquel momento imaginé que tenía alguna razón de peso para no mencionarlo, pero pronto desmintió la idea al abordar el tema por su propia iniciativa. Fue el 4 de marzo, si no me equivoco, cuando me levanté un poco antes de lo habitual y descubrí que Sherlock Holmes aún no había terminado de desayunar. La casera se había acostumbrado tanto a mis hábitos nocturnos que ni mi mesa ni mi café estaban preparados. Con la irrazonable petulancia humana, toqué el timbre y di un breve indicio de que estaba listo. Luego cogí una revista de la mesa e intenté pasar el rato con ella, mientras mi compañero masticaba en silencio su tostada. Uno de los artículos tenía una marca de lápiz en el encabezado y, como era natural, comencé a hojearlo. Su título, algo ambicioso, era «El libro de la vida», y pretendía mostrar cuánto podía aprender un hombre observador mediante un examen preciso y sistemático de todo lo que se le presentaba.
Me pareció una notable mezcla de astucia y absurdo. El razonamiento era preciso e intenso, pero las deducciones me parecieron inverosímiles y exageradas. El escritor pretendía, con una expresión momentánea, un tic muscular o una mirada, desentrañar los pensamientos más íntimos de un hombre. El engaño, según él, era imposible para alguien entrenado en la observación y el análisis. Sus conclusiones eran tan infalibles como tantas proposiciones de Euclides. Tan sorprendentes serían sus resultados para los no iniciados que, hasta que aprendieran los procesos mediante los cuales había llegado a ellos, bien podrían considerarlo un mago. De una gota de agua, decía el escritor, un lógico podría inferir la posibilidad de un Atlántico o un Niágara sin haber visto ni oído hablar de uno u otro. Así, toda la vida es una gran cadena, cuya naturaleza se conoce cada vez que se nos muestra un solo eslabón. Como todas las demás artes, la ciencia de la deducción y el análisis solo se puede adquirir mediante un estudio largo y paciente, y la vida no es lo suficientemente larga como para permitir a ningún mortal alcanzar la máxima perfección posible en ella. Antes de abordar los aspectos morales y mentales del asunto que presentan las mayores dificultades, que el investigador comience por dominar problemas más elementales, que, al encontrarse con un semejante, aprenda de un vistazo a distinguir la historia del hombre y el oficio o profesión a la que pertenece. Por pueril que parezca tal ejercicio, agudiza las facultades de observación y enseña dónde mirar y qué buscar. Por las uñas de un hombre, por la manga de su abrigo, por su bota, por las rodillas de su pantalón, por las callosidades de su índice y pulgar, por su expresión, los puños de su camisa. En cada uno de estos detalles se revela claramente la vocación de un hombre. Es casi inconcebible que todos unidos no logren iluminar al investigador competente en ningún caso. ¡Qué disparate!, exclamé, dejando la revista sobre la mesa. Jamás había leído semejante basura en mi vida. ¿Qué es?, preguntó Sherlock Holmes. Pues este artículo, dije, señalándolo con mi cucharilla mientras me sentaba a desayunar. Veo que lo ha leído, ya que lo marcó. No niego que está bien escrito. Sin embargo, me irrita. Evidentemente es la teoría de algún holgazán que desarrolla todas estas ingeniosas paradojas en la soledad de su estudio. No es práctico. Me gustaría verlo sentado en un vagón de tercera clase del metro y que le pidieran que diera las opiniones de todos sus compañeros de viaje. Apostaría 1000 contra 1 en su contra. Perdería su dinero, comentó Sherlock Holmes con calma. En cuanto al artículo, lo escribí yo mismo. ¿Usted? Sí, tengo predilección tanto por la observación como por la deducción. Las teorías que he expresado allí, y que le parecen tan quiméricas, son en realidad extremadamente prácticas, tan prácticas que dependo de ellas para ganarme la vida. ¿Y cómo?, pregunté involuntariamente. Bueno, tengo mi propio oficio. Supongo que soy el único en el mundo. Soy detective consultor, si es que puede entenderlo. Aquí en Londres tenemos muchos detectives del gobierno y muchos privados. Cuando estos tipos no saben qué hacer, acuden a mí y logro ponerlos sobre la pista correcta. Me presentan todas las pruebas y generalmente, gracias a mi conocimiento de la historia del crimen, soy capaz de esclarecerlas. Hay un fuerte parecido familiar en las fechorías, y si tiene todos los detalles de 1000 crímenes al alcance de la mano, es extraño que no pueda desentrañar el 1001. Lestrade es un detective muy conocido. Se metió en un lío recientemente por un caso de falsificación, y eso fue lo que lo trajo aquí. ¿Y estas otras personas?
En su mayoría los envían agencias de investigación privadas. Son personas con problemas que buscan esclarecer sus dudas. Escucho su historia, ellos escuchan mis comentarios, y luego me quedo con mis honorarios. Pero, ¿quiere decir? Dije que sin salir de su habitación puede desenredar un nudo del que otros hombres no entienden nada, aunque hayan visto cada detalle con sus propios ojos. Así es. Tengo una especie de intuición en ese sentido. De vez en cuando surge un caso un poco más complejo. Entonces, tengo que ponerme a trabajar y ver las cosas con mis propios ojos. Verá, tengo muchos conocimientos especiales que aplico al problema, lo que facilita las cosas maravillosamente. Esas reglas de deducción establecidas en ese artículo que despertó su desprecio me son invaluables en la práctica. Para mí, la observación es algo instintivo. Pareció sorprenderse cuando le dije en nuestra primera reunión que venía de Afganistán. Sin duda se lo dijeron. Nada de eso. Sabía que venía de Afganistán. Por costumbre, la cadena de pensamientos me atravesó la mente con tanta rapidez que llegué a la conclusión sin ser consciente de los pasos intermedios. Sin embargo, sí los hubo. La cadena de razonamiento fue: aquí tenemos a un caballero con aspecto de médico, pero con aires de militar. Claramente, un médico del ejército. Acaba de llegar del trópico, pues su rostro es moreno, y ese no es el tono natural de su piel, dado que sus muñecas son claras. Ha sufrido penurias y enfermedades, como su rostro demacrado lo indica claramente. Tiene el brazo izquierdo herido, lo sostiene de una manera rígida y antinatural. ¿En qué lugar del trópico un médico del ejército inglés pudo haber pasado por tantas penurias y haberse herido el brazo? Sin duda, en Afganistán. Toda la cadena de pensamientos no me llevó ni un segundo. Entonces comenté que venía de Afganistán y usted se quedó asombrado. Es bastante sencillo, tal como lo explica, dije sonriendo. Me recuerda a Dupin, de Edgar Allan Poe. No tenía ni idea de que existieran individuos así fuera de los cuentos. Sherlock Holmes se levantó y encendió su pipa. Sin duda creerá que me está elogiando al compararme con Dupin, observó. Ahora bien, en mi opinión, Dupin era un individuo muy inferior. Ese truco suyo de interrumpir los pensamientos de sus amigos con un comentario oportuno después de un cuarto de hora de silencio es realmente muy ostentoso y superficial. Tenía cierto talento analítico, sin duda, pero no era en absoluto un fenómeno como Poe parecía imaginar. ¿Ha leído las obras de Gaboriau?, pregunté. ¿Se ajusta Lecoq a su idea de detective? Sherlock Holmes resopló con sarcasmo. Lecoq era un chapucero, dijo con voz enfadada. Solo tenía una cosa que lo hacía destacar, y era su energía. Ese libro me enfermó. La cuestión era cómo identificar a un prisionero desconocido. Yo podría haberlo hecho en 24 horas. Lecoq tardó unos 6 meses. Podría servir de libro de texto para que los detectives aprendieran qué evitar. Me sentí bastante indignado al ver a dos personajes a quienes admiraba tratados con tanta arrogancia. Me acerqué a la ventana y me quedé mirando la concurrida calle. Este tipo puede ser muy listo, me dije, pero sin duda es muy engreído. Hoy en día no hay crímenes ni criminales, dijo con tono quejumbroso. ¿De qué sirve tener cerebro en nuestra profesión? Sé muy bien que tengo lo necesario para hacerme famoso. Ningún hombre, vivo o muerto, ha dedicado tanto estudio y talento natural a la detección de crímenes como yo. ¿Y cuál es el resultado? No hay crimen que detectar, o, como mucho, alguna villanía chapucera con un motivo tan transparente que hasta un funcionario de Scotland Yard puede descubrirlo.
Todavía me molestaba su estilo arrogante de conversación. Pensé que sería mejor cambiar de tema. ¿Qué estará buscando ese tipo?, pregunté, señalando a un individuo corpulento y sencillo que caminaba lentamente por el otro lado de la calle, mirando con ansiedad los números. Tenía un gran sobre azul en la mano y evidentemente traía un mensaje. ¿Se refiere al sargento retirado de la Infantería de Marina?, dijo Sherlock Holmes. Presumir y presumir, pensé. Sabe que no puedo verificar su suposición. Apenas había pasado eso por mi mente cuando el hombre al que observábamos vio el número de nuestra puerta y cruzó la calle corriendo. Oímos un fuerte golpe, una voz grave abajo y pasos pesados subiendo la escalera. «Para el señor Sherlock Holmes», dijo, entrando en la habitación y entregándole la carta a mi amigo. Aquí tenía la oportunidad de quitarle la presunción. No se le ocurrió pensarlo cuando disparó al azar. «¿Puedo preguntarle, buen hombre?», dije con la voz más suave. «¿Cuál es su oficio?». «Mensajero, señor», dijo con brusquedad. «Tengo el uniforme en reparaciones». «¿Y qué era antes?», pregunté con una mirada ligeramente maliciosa hacia mi compañero. «Un sargento, señor, de la Infantería Ligera de Marina Real». «¿No hay respuesta?». «Bien, señor». Juntó los talones, levantó la mano en señal de saludo militar y se marchó. Si esta primera parte te ha atrapado, un like o un comentario ayudan a que estas historias lleguen a más oídos. Suscríbete para que sigamos rescatando estos clásicos juntos. Tu apoyo es lo que hace que este rincón literario siga creciendo.